No, pero hubo un exceso, o sea, fue una época de terror en el proceso de la revolución, para establecer de hecho una separación de la monarquía y abrir el camino del concepto republicano. Costó demasiado romper esa tradición. Todavía yo creo que está pendiente de esclarecimiento muchos de los extremos a lo que condujo la ruptura con la monarquía, que era una forma histórica de dominio, de la que quedan ahora representaciones, porque ¿cuál es el valor de la reina Isabel ahora para decir que ella con 92 años ejerce nada que no sea un símbolo? Es decir, la, la presencia del rey hoy no tiene el valor que tuvo entonces, y su ruptura de casi 400 años no ha permitido borrar el rastro del autoritarismo, tomó otro carácter. Entonces, los franceses abrieron una trocha, que es lo importante uno recuperar. El poder, no importa la fuerza como se ejerza, puede ser víctima de su propio extremismo. Rafa, perdóname que te interrumpa, pero agregando y abonando a eso que tú señalas. Cuenta el historiador, el famoso historiador inglés, Gibson, creo que es él, uno de los hombres que analizó la Segunda Guerra Mundial, que Stalin subido en el tren rumbo a la Siberia con la invasión de los nazis ya a 600 kilómetros de Moscú. Ya se iba porque no había salido, no había forma. Y dice que a un hombre que nadie atrevía a hablarle ni a sugerirle nada porque era de acero, impenetrable. Y que uno de sus colaboradores más silenciosos y cercanos lo miró y con la mirada le escrutaba como, coño, jefe, se va a rendir. Vamos a dejar a Moscú sola. Se iba para la Siberia para dirigir y pelear de allá, pero ahora huyendo. Y ya el tren estaba prendido para arrancar. Y el hombre se apió y emitió el famoso decreto a defender hasta los niños recién nacidos las calles y las plazas de Moscú frente a los nazis. Y ahí cambió el rumbo de la guerra. Pero las dos referencias, tanto a la de la Revolución Francesa como la reacción de Stalin en la Primera Guerra Mundial, tienen que ver con una cuestión de fondo. La vida impone momentos en que tú tienes que decidir, no hay forma de evadirlo. O te convierte en un desertor o te convierte en un resistente. Y yo creo que ese problema de la agudización de los conflictos que terminan en incorporar todos los sectores sociales, es un momento cumbre de la crisis. Eso está viviendo el pueblo dominicano ahora. Un proceso donde hemos sido víctimas del autoritarismo, donde hemos sido víctimas de la concentración en manos del poder político de todos los recursos para consolidar o imponer sus intereses y su visión. De que aquí desde la fundación de la República hasta ahora ha habido una estructura política de mando de que el que está arriba es que decide, de que el hecho de la participación popular era un cuento, era propaganda, que en el fondo los intereses de los que mandan ha sido lo que ha sido norma en el país. Cuando usted piensa del origen en Pedro Santana, cercando a los constituyentes para poner el artículo 210, institucionalizando en el país ese predominio de los ejecutivos para condicionar todo. Cuando usted piensa en cómo él, sin arma, usó la autoridad para fusilar a María Trinidad Sánchez en el primer aniversario de la independencia, porque cuando él, siendo jefe, fusilan a Sánchez, tú puedes decir, bueno, que Sánchez era la resistencia, pero el tigre llegó cuando vaciló su autoridad a buscar la entrega del país a España. Es decir, en toda nuestra historia, hay un predominio del abuso y de la autoridad. Y eso ha llegado hasta hoy. Pasamos por Trujillo y no descalificamos al trujillismo, en el sentido de que esa política de concentración de la autoridad en sus manos para imponer lo que convenía a ese funcionario, alcanzó con Trujillo la mayor trascendencia y significación. Se hizo dueño del país, impuso el silencio, no tenía temor por ningún método de tortura, de violencia, de desaparecido. Fue la forma del absolutismo llegado a un grado. Pero al relevar a Trujillo,
No hubo aquí una política de barrerlo, de tratar de desencadenar la esencia de ese absolutismo y de esa concentración del poder. No hubo una visión para tratar de verdad de abrir a las masas su participación. La presencia va a ser impuesta por la intervención norteamericana en el 65. La forma como él se mantuvo en el poder con un procedimiento trujillista de acallar a sus opositores, de tratar de borrar el impacto que había producido la guerra en una expresión en lo que el pueblo luchaba por recuperar su propia autoridad y su independencia, y que fue ahogado por el poder del imperialismo al que él servía. Es decir, aquí ha habido una prostitución en el ejercicio de la política que ha llegado a este momento donde todos sabemos que esto tiene que cambiar, está cambiando ya. En el orden seguro se van a cometer muchos deslindes. Eso que se dice de los artistas fue un sector exclusivo de querer favorecer a una élite de ellos, cuando estamos luchando por una transparencia y un régimen donde se imponga de verdad la igualdad social en el trato. Y esa situación de que la vida impone una comprensión hace que todos los límites tengan, que todas las situaciones tengan un límite. Ahora mismo la discriminación histórica dominicana, el sentido del privilegio en la concentración de los que manejan el poder, el hecho de que la autoridad ha sido decisiva, ignorando incluso los enunciados del derecho y la voluntad de la gente, eso ahora tiene un cuestionamiento. No es posible distorsionar la voluntad y el reclamo popular como lo era antes. No es posible de ninguna manera usted imponer en nombre de que controle el poder lo que le parece y le conviene. Y llegamos a un momento donde no hay escapatoria. Ya el país no puede reproducir la forma como se ha gobernado hasta ahora. Necesita de verdad un procedimiento donde se establezcan las líneas de trabajo, donde se respeten esas políticas y donde se sepa que ya en el silencio no pueden incurrirse los abusos. Estamos en una época transparente y desde ese punto de vista hay un elemento que ha modificado el monopolio político en estos países, que la concentración del poder también concentraba las explicaciones, que todo era en función del grupo que mandaba y que había una distorsión entre la prédica y los hechos. Ahora hay una atmósfera donde no es posible engañar a la gente, donde no es posible imponer un punto de vista que esté contra el sentimiento de la mayoría. La democracia ha sido el objeto de mayor atención frente a esa dubitativa y permanente lucha de predicar una vaina y hacer otra. Ahora la gente está trabajando para lograr un ajuste entre lo que necesitamos en la lucha contra el pasado que combatimos. Por eso yo me alegro de que esta situación de los artistas haya terminado en imponer a corto tiempo un retroceso, porque era una acción privilegiada, concentrada en algunos y una especie de todos los sectores, no ayudándolo a enfrentar la actualidad, sino hasta asegurándole su futuro. Es una discriminación, lo que no se hace con la gente. Y en el mismo hecho de los artistas había una discriminación concreta. Ahora no es fácil pasar como antes, de medidas así que privilegian una parte y despotocan de la otra. Estamos en una etapa de transparencia y la prédica y el ejercicio de la autoridad tendrán un sentido que nunca tuvo, de que usted no puede encubrir con palabras o con cuentos el marco de su responsabilidad, porque en el pueblo hay una comprensión. Hasta aquí llegó esa manera de gobernar y estamos abiertos a un proceso de transformación que obligará a tomar en cuenta a las masas populares. Esta es la apertura de lograr la máxima aspiración en la organización democrática del país. Esta es una época donde no es posible esconder los propósitos de los gavilleros o de los ladrones que en la política han hecho carrera. Ahora hay que participar con el reconocimiento de que la abrumadora mayoría de la población, que antes podía ser ignorada y engañada, ahora tiene un mecanismo de participación y de claridad. Esta es una ruptura con todo el tiempo. Y en ese orden, está bien que entráramos en este comentario hablando de, como ustedes lo hicieron, de la validez de una medida que era de hecho
un tratamiento privilegiado en el reconocimiento a los artistas para un nivel, no para el sector entero de los artistas. Ahora no es posible imponernos tratamientos, exclusiones. No es posible. Porque hay una comprensión, primero, en la gente de sus derechos y segundo, en la demanda de la transparencia y de la legitimidad en lo que ejercen el poder. Vivimos un momento estelar en el país y yo quiero que lo valoremos como la primera gran oportunidad de ver si esto se puede reajustar a un procedimiento respetable con una transparencia que no permita que te engañen con cuentos. Por eso yo me siento feliz de haber estado vivo viendo este momento, porque creo que ahora está culminando una lucha en el país que se impondrá en el ejercicio del poder. No es verdad que pueda engañar otra vez tan fácil como antes, ni es verdad tampoco que usted pueda servirle a un sector como ha sido aquí la servidumbre política al sector económico más poderoso. Ahora hay que buscar el equilibrio de la coexistencia de las clases sociales y no solo la supremacía en función de que usted tiene más poder económico que el otro. Yo espero que esto sea una apertura de verdad para luchar por una instauración de la democracia, donde todos los sectores podamos pedir explicaciones y donde la igualdad sea una norma. Y en ese ámbito creo que para celebrar esta inmensa oportunidad de llegar a esta crisis y a esta solución, yo me siento muy complacido con las expectativas que encuentro y veo en este momento una justificación, un reconocimiento de todo lo que en todas las épocas hemos estado luchando contra el privilegio, contra el abuso, contra la acumulación. Y en ese orden, yo bendigo este momento y espero que no se disipe. Y espero que no nos engañen otra vez, que profundicemos en la transparencia y en la claridad. Ojalá esto sea cierto. Isidro, gracias.